Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ya desde ya. Saludos a todos desde ya. Quiero contarles que tuve que ir al estilista que me hiciera un corte de pelo, pero la verdad que para mí es una bendición nuevamente estar delante de ustedes. Algunos se preguntarán, ¿qué le pasó en el pelo, pastor? Creo que el Señor nos ha dado la oportunidad nuevamente, si se puede decir así, de pasar un proceso con mi esposa, y usted sabe, por amor a mi esposa, y me corté el pelo también. Pero bueno, no quiero hablarle de eso, sino quiero de alguna manera comentarle que la semana pasada estuvimos abordando un tema acerca de las falsas profetizas o profetas, que de alguna manera quisiera continuar sin antes hacer una breve oración. Así que acompáñenme a hacer una oración para poder estar de alguna manera conectados. Así que, Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, de que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Señor, apelamos a tu gracia, a tu poder, Señor, para que seas tú bendiciéndonos. Señor, yo te ruego por la hija del hermano que me cortó el pelo, Señor, que padece de autismo. Te ruego, Señor, que traigas una salud, una bendición, sanando, Señor, todo autismo sobre Sofía. También te ruego por la esposa de mi hermano Ever, Señor, que padece de artritis. Te ruego en el nombre de Jesús que por favor traigas tu mano poderosa sanando. En el nombre de Jesús también te ruego, Señor, por mi esposa, que le dé la fuerza, la fortaleza y sobre todo que la sigas fortaleciendo, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que quites toda célula cancerosa, Señor, en el nombre de Jesús, que se detengan y sean desautorizadas y que se multipliquen las células buenas. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están sufriendo también en hospitales, padeciendo dolores y sufrimientos. Te ruego, por favor, Señor, que hagas una obra extraordinaria en sus vidas. Así yo te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios a todos los que ya están conectados. Lástima porque estaba predicando el apóstol Sergio ahorita en un retiro que hay en Chile, pero luego después me lo he hecho. Dice, saludos a todos desde allá a Centroamérica, a Guatemala, a lo que es México, Honduras, El Salvador, también parte de Estados Unidos, lo que es Nueva York, Miami, Houston, Texas, San Antonio, también aquí en Oregon, Sacramento. Bueno, a todos aquellos que nos oyen y nos sintonizan, desde ya los bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero seguir de alguna manera abordando un tema que el Señor ha puesto en mi corazón para poderlo desarrollar. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del ministerio de las falsas profetas o las falsas profetizas, en las cuales creo que me quedé un poco a deber en algunas cosas. Hoy vamos a abordar un poco más, tal vez la segunda parte, para ver el desarrollo. Creo que la semana pasada nos quedamos solo en los puntos de aquellas profetizas que de alguna manera ejercieron del lado positivo, y tal vez hoy le vamos a dar el ángulo sobre aquellas personas aquellas mujeres que ejercen ese don, si se puede decir, o ese oficio profético, pero en una actitud incorrecta. Así que déjenme leerle lo mismo que lo leí la semana pasada. Por ejemplo, quisiera, si alguno me escucha y se oye bien, tal vez me gustaría que me lo hicieran saber. Regreso para dar un breve resumen a lo que hablé y luego entrar de lleno a los ejemplos que de alguna manera quiero hablarles. Mire, por ejemplo, en Joel 2:28, el profeta Joel da una profecía que se iba a cumplir en este tiempo, hace 2000 años se cumplió, pero sigue derramándose el Espíritu de generación en generación. Por eso Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, oiga, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está hablando de que ya hay un paralelo entre hombres y mujeres que van a ejercer el oficio profético. Luego, después dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y después en el 2:29 dice, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces,
da la casualidad, no es casualidad, sino nosotros estamos viviendo esa manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a manifestar sobre toda carne que ha sido salva. Y entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo se viene derramando sobre generación en generación desde hace 2000 años, y a nosotros también nos está llegando el tiempo, y de alguna manera creo que para los días finales, que es lo que estamos viviendo, Dios va a derramar esa unción de la misma manera que derramó en el Antiguo Testamento. Entonces, les hablé que esta palabra profecía e igual profetizar se derivan de varias palabras. Por ejemplo, de la H5052, que sería el hebreo Navá, que quiere decir profetizar o ejercer un ministerio profético. La palabra Naví quiere decir un hombre que es inspirado. La palabra Neviá quiere decir una profetisa, o hablando de una persona femenina que ejerce esa función. La palabra Nebuá quiere decir profecía escrita. Y también la palabra profeteia quiere decir profecía o predicción. También les dije que la palabra profeteio, ya en griego, y la palabra profeteia son palabras que se usan para hablar acerca del oficio profético, no del ministerio profeta. Ahora, miremos algunos puntos más. También aparece en griego la 4397, que quiere decir profético, que quiere decir la palabra profética más segura que bien hacemos en escuchar, dice el apóstol Pedro. Entonces, una introducción así rápidamente. Esta palabra profetizar, cuando se refiere a que una mujer lo ejerza, quiere decir que es una función a manera de un profeta. El significado básico de profetizar es anunciar por inspiración, o sea, que vamos a anunciar un mensaje de Dios por la inspiración del Espíritu Santo, para que los mensajes procedientes de Dios traigan la revelación, la voluntad divina, aunque no siempre implique predicciones futuras. Por eso es bien interesante, porque cuando nosotros estamos ejerciendo el oficio profético, que sería el don de profecía, no podemos predecir el futuro, porque lo que ya está escrito es lo que va a pasar. Pero el uso de la función del don de profecía es para el momento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hallamos a varias mujeres jóvenes, vírgenes, dice, que eran hijas de aquel evangelista Felipe, que profetizaron, pero en realidad no sabemos qué profetizaron, porque sus profecías eran para ese momento. Por ejemplo, el don de profecía se ejerce en los turnos, y es ahí donde Dios le habla a la iglesia para ser edificada, consolada y exhortada. Pero en ningún momento yo veo que alguien que tiene el oficio profético prediga o tenga una predicción acerca de lo que viene en el futuro. Bueno, eso sería que explicarlo. Cuando me enfoqué en la palabra hebrea 5031, que quiere decir Neviá, y quiere decir alguien que profetiza, hablando del término femenino, dice que profetizar quiere decir, o generalmente quiere decir, una mujer que está inspirada por el Espíritu. También quiere decir que puede poetizar algo que está diciendo, asociándolo. También dice que esta palabra Neviá se asocia a aquellas mujeres que son esposas de profetas, que se les da el término en el Antiguo Testamento de profetisas. Ahora, por ejemplo, cuando miramos a varios nombres que salen en el griego, que sería en el Nuevo Testamento, no dice que Jezabel era una profeta, sino dice que era una mujer profetisa. Y esto quiero que de alguna manera lo vayamos asociando a las palabras, para que no haya ningún tipo de confusión. Ahora, cuando miramos Efesios 4:11, hay un término que se le da al ministerio primario de profeta, pero no tiene ninguna palabra en femenino. Eso quiere decir que se puede utilizar tanto para ambas personas. Por ejemplo, hasta para escribir falso profeta o falsa profeta, casi la misma palabra al final es la misma, pero dándole un término femenino o masculino. Entonces,
Miremos otro punto. Esto lo di la vez pasada para no tardarme tanto, pero lo que pasa es que cada vez que leo es una cosa que habría que explicar. Saludos a la hermana Yanderi, a la hermana Gladys Mora y Daniel Vázquez. Daniel, creo que estás allá en Moreno Valley. Creo que allá en Moreno Valley nos ves. Que Dios te bendiga. Y si no eres ahí, falleva. Pero yo creo que sí. Entonces, sigamos. Al igualmente que existieron profetas verdaderos y falsos en el Antiguo Testamento, también Dios utilizó algunas mujeres a ejercer como profetisas. Y obviamente las impulsó por el Espíritu, mientras que hubo otras que fueron falsas profetisas a las que desaprobó. Por ejemplo, yo me hago la pregunta, veo y leo que hay profetas falsos en el libro de Jeremías, capítulo 13 y en el 23 también, donde veo que hay falsos profetas y también veo que hay falsas profetisas. Es bien interesante esto porque a través del tema lo vamos a desarrollar tan importante porque creo que en el tiempo que estamos viviendo necesitamos el discernimiento para poder discernir lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, profetiza viene del hebreo nevía, que ya le dije, pero en griego quiere decir profetiz. Y eso se refiere cuando se le llama a una mujer llamada por Dios para que desempeñe, oiga, el oficio profético. Creo que todos como iglesia, dice Pablo, que debemos de anhelar los dones, pero sobre todo el oficio profético. Muchas personas confunden el oficio como una tarea que tienen que hacer como un profeta, y son dos cosas muy diferentes. Es un oficio que se utiliza a la hora de desarrollo del don dentro de la congregación. Por ejemplo, el oficio profético, hablando del don carisma o el don de profecía en español, quiere decir que se va a utilizar a medida de fe, donde adentro de la congregación en los turnos. Cuando salimos del margen del oficio profético para quererlo utilizar ya fuera de la congregación para poder profetizar a otras personas, entonces nos estamos desviando a querer hacer un ministerio profético que es muy diferente al oficio profético. Pero todos, dice Pablo, que debemos de anhelar ejercer el oficio profético. Ahora, dice Daniel, bendiciones, pastor, sí, amén. Desde allá de Moreno Valley, que Dios te bendiga. Entonces, miremos otro punto. Cuando se habla del don de profecía, también fue algo que fue otorgado a las mujeres, según el libro de Joel, que vemos Joel 2.28, y también en el libro de Hechos 2.28 creo que es, o 4.28, no estoy muy seguro todavía en esto, donde también vemos cumplir el derramamiento del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo iba a habilitar a mujeres como a hombres. Ahora, cuando vemos la función del don de profecía en el Antiguo Testamento, por las profetisas que le voy a mencionar, vemos en realidad cómo ejercieron y cómo de alguna manera tendría que ser eso una figura para las mujeres de este tiempo. Ahora, por ejemplo, una mujer que ejercía el don profético, en el Antiguo Testamento, se refiere a una similitud o una figura que también se tiene que vivir en la iglesia, como sería el tiempo actual. Hay al menos varias mujeres en el Antiguo Testamento que la vez pasada las abordamos, no las terminamos todas, pero sí nos dimos cuenta que hacían una labor de profetisas. Por ejemplo, María, hermana de Moisés, yo le comentaba la semana pasada que era hermana de dos profetas, un profeta reconocido como Moisés y un profeta reconocido como Aarón, que también ejercía como sacerdote. Y ella que venía a hacer la función de profetisa. Me llama mucho la atención porque yo quiero que analicemos las palabras. Las palabras son muy diferentes y no se le puede dar el término muchas veces a alguien que no es. Por ejemplo, si la Biblia dice que en el Antiguo Testamento habían mujeres, y eran pocas, que ejercían el oficio profético, dándole el nombre de Nevía, que quería decir profetisa, vemos en el Nuevo Testamento que también hay un nombre que se le da a alguien que ejerce. Y es bien interesante porque una de las mujeres de las que quiero hablar aparece en Apocalipsis 2, usurpando un ministerio de Nevía, si se puede decir, de profetisa,
que trae una figura representativa en el Antiguo Testamento, porque esa misma entidad trabajó en el Antiguo Testamento para destruir a los verdaderos profetas. Lo mismo lo va a hacer ahora, ya no para destruir a los profetas únicamente, sino se va a levantar para destruir al ministerio quíntuple, que serían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, déjenme ir rápido porque quiero llegar a las falsas, ¿va? Entonces vimos que María, hermana de Moisés, venía sobre un camino profético, porque sus hermanos eran profetas. Vemos también a Débora, según en Jueces 4:4. La profetisa Miriam aparece en Éxodo 15:20. La profetisa Débora aparece en Jueces 4:4, que lo vimos la vez pasada. La profetisa Hulda aparece en Segunda de Reyes 2:14. Y también vemos a Noadia, que aparece en el libro de Nehemías 6:14. Y también aparece la esposa del profeta Isaías, que pues no se dice que era su esposa, pero dice que tuvo un hijo de él. Entonces como que había una relación, ¿ve, hermano? Que dio, que también se le daba el nombre profetisa, y entonces se le puede llamar como la profetisa misteriosa. Ahora, quienes no conocen cuyo Isaías tuvo un hijo con ella, y el nombre también fue profético del hijo. Bueno, en esas me quedé. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las profetisas que aparecen, oiga, era Ana, según Lucas 2:36, las 4 hijas de Felipe, el evangelista, según Hechos 21:8-9, y también aparece la función de esta mujer Jezabel, que aparece al final en Apocalipsis 2:20, que se dice ser profetisa. Ahora, y obviamente puse también aquí las falsas profetisas que aparece en el libro de Ezequiel 17:19. Estas últimas dos, como Jezabel o las falsas profetisas, juntamente con otras que encontré, son las que voy a abordar para que aprendamos y miremos cómo puede una mujer ser confundida y llevada por medio de un espíritu de error a confundir al pueblo. Lo interesante de todo esto es que cuando miramos la actividad espiritual que se mueve en este momento en el mundo, nos damos cuenta que hay más falsos que verdaderos. El problema es que como tal vez no estamos tanto interesados en ver lo espiritual, o tal vez no hemos alcanzado una madurez espiritual para discernir todo lo que se mueve tanto en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia o a donde vayas, muchas veces perdemos lo espiritual y no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a poder discernir lo que estamos viviendo. Por ejemplo, alguien puede estar en su casa oyendo este mensaje, pero tal vez está más preocupado cómo va a pagar la renta, cómo va a hacer esto, cómo va a... Y puede estar pensando en cosas que no le van a traer tal vez un beneficio espiritual, sino puede ser que esté preocupado por algo. Entonces no va a tener el tiempo para discernir lo que se está moviendo. Por ejemplo, hay otros que sí alcanzaron tal vez un poquito de nivel de madurez, entonces pueden discernir lo que se mueve en los escenarios mundo, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está ocurriendo. Entre una de las cosas que está ocurriendo, hablando del escenario iglesia, es la confusión. Mucha gente en ese momento no sabe si discernir a quién oír o quién ser su guía. Se oyen doctrinas por acá, doctrinas por allá, que aquí, por allá. Incluso yo a veces he visto comentarios de personas que se dicen ser judíos y escriben unas de sus cosas tan contradictorias que si una persona con débil de fe lo lee, lo confunden. Y ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque de la misma manera se levantó una confusión para confundir al pueblo de Israel. Entonces, abordemos un poco más de esto. Entonces, en definición, la palabra profetiza, vemos también entonces que Débora fue profetisa, Hulda fue profetisa, Noadia fue profetisa, Ana fue profetisa, y las 4 hijas de Felipe en un ámbito de mujeres que ejercieron el oficio profético al ámbito espiritual correcto. Y entonces la verdad que tendría que haber seguido el orden
En otra ocasión las voy a abordar para ir viendo características de cada una de ellas y cómo lo hicieron para que nosotros aprendamos. Pero hoy quiero abordar un poco más acerca de cómo las mujeres fueron de alguna manera en un orden divino de bendición para el pueblo y otras no. Entonces, mire esto. Cuando hablamos de estas 5 mujeres que ejercieron como profetisas, cuando las estudié, miré que todas eran sujetas a una cobertura. Vi que tenían autoridad, vi que hacían una función maternal, profetizaban con el oficio, también determinaban de alguna manera un juicio, no en el juzgaban un caso, pues, para no poner el juicio, porque entonces Débora no solamente ejercía como mujer de una autoridad, sino que también ejercía como profetisa, pero también vino a ser madre y también fue jueza en Israel. Y entonces vemos diferentes dones y talentos que tenía la mujer en ese momento. Incluso dice que fue a la guerra. Era una mujer valiente, era una mujer guerrera. Bueno, infinidad de cosas que sería el punto para desarrollarlo. Tenían revelación de Dios, sí, porque el Espíritu Santo moraba en ellos. Eran dedicadas al servicio, claro, porque sabían que el oficio profético lo estaban ejerciendo para la casa del Señor. Y luego, la mayoría, estuvieron casadas. Eso me habla a mí de que tuvieron un hogar, tuvieron hijos, y no eran mujeres solitarias, sin hijos, divagando, viendo dónde cazaban almas. Ahora, esto es bien interesante porque yo quiero que se dé cuenta que en estos 8 puntos, que tal vez yo encontré, porque han de haber más, nosotros notemos en realidad cuál es el orden correcto, si se puede decir así, en figura de ellas, cómo debe de actuar una mujer profetisa en este tiempo. ¿Tendrá cobertura? Es bien interesante porque muchas de las personas que se sienten profetas, hablando del término femenino, no se someten a una cobertura. Quieren andar divagando, profetizando lo que ellas piensan, lo que ellas reciben, y de alguna manera se necesita una cobertura espiritual que lo instruya, que lo enseñe, que lo ayude, que lo forme para poder llegar al nivel que Dios quiere que se desarrollen. Por ejemplo, si Dios va a trabajar con los profetas verdaderos, los va a formar, los va a instruir, les va a enseñar, les va a dar conocimiento, les va a dar doctrina, los va a poner a que se sometan a una autoridad. De la misma manera, es el mismo trabajo, el mismo proceso para una mujer. Saludos a la hermana Dulce M. Sandoval, Fidel Caro y a la hermana Castro Arellana. Entonces, vemos entonces que en este momento, lo voy a hablar de todas maneras, pero lo que quiero es que ahí en casa apunte. En realidad, ¿qué cosas son importantes que vimos en las profetisas del Antiguo Testamento que ejercieron bien? Tenían cobertura, se sometían a la autoridad, no solamente a su esposo, sino también a la autoridad delegada sacerdotal en ese momento. Hacían una función de madre, de criar, de enseñar, profetizaban con el oficio, determinaban cómo determinar un juicio, también anunciaban revelación, dedicaban su tiempo al servicio y por lo coincidente también tenían un hogar, estaban casadas y se sometían a su marido. Ahora, cuando vemos los puntos diferentes, vemos también que fueron sujetas a sus padres. No estoy hablando de padres espirituales, sino estoy hablando sujetas a que tenían un padre de la carne, si se puede decir así, a las cuales ellas se sometían para poder ejercerlo. Ahora, este tema no es muy agradable porque de alguna manera le estoy dando el ámbito a lo femenino, pero yo lo que quiero es que nosotros aprendamos que tanto el hombre en el ministerio profético va a ser probado, como también la mujer en el ámbito profético tiene que ser probada. Ahora, si se da cuenta, las formaciones son diferentes, son muy diferentes algunos aspectos, porque cuando hablamos de un profeta hablamos de muchas cosas, y entonces
vemos que a los profetas, hermano, sufren mucho. Por ejemplo, el Señor me hablaba en un pasaje el domingo acerca, cuando leía el pasaje de Juan el Bautista, cuando la esposa de Herodes pidió que de alguna manera le cortaran la cabeza a un profeta reconocido en Israel como Juan el Bautista. Mira, hermano, bien interesante esto, porque al final el ministro sabe que va a ejercer solo. ¿Cómo así, pastor? Uno de ministros sabe que al final el que le va a servir a Dios es uno. El pueblo lo puede seguir a uno por la palabra, por la unción, por muchas cosas, porque le cae bien, o a algunos tal vez no le va a caer bien porque me corté el pelo, pero por alguna razón la gente lo sigue a uno. Pero analizaba yo esto porque miraba yo que cuando entregaron al Señor Jesús, los judíos hicieron hasta huelga, hermano, para que lo mataran. Hicieron muchas cosas para hacerle daño al Señor en ese momento. Y entonces ellos no reconocían a Jesús como alguien enviado por Dios. Y por eso lo tildaban de falso. Para usted y para mí era necesario que Él muriera para que usted y yo fuéramos perdonados de los pecados, gracias a Dios. Pero cuando analizaba la vida de Juan el Bautista, estaba analizando los últimos días de Juan, como que me hubiera transportado yo a ese momento de la época, porque ¿por qué los judíos, perdón, no estoy ofendiendo a nadie, por qué los hebreos de ese tiempo sabían que Juan era un profeta verdadero? Aún los sumos sacerdotes reconocían a Juan como enviado de Dios, como profeta. ¿Por qué no fueron juntamente, así como fueron con Herodes, para que acusaran a Jesús para matarlo? ¿Por qué no fueron a hablarle a Herodes que soltara a Juan el Bautista? Me hago esa pregunta, ¿por qué no? Si sabían que era alguien verdadero, ¿por qué no fueron? Porque eso nos deja ver, hermano, que Dios ha enviado profetas, ha enviado siervos a hablarnos, pero muchas veces el pueblo no quiere oír. Muchas veces el profeta pasa sufrimientos por querer transmitir el mensaje de Dios, pero muchas veces el pueblo no lo quiere recibir. Y entonces ahora nos damos cuenta que en este tiempo vemos modernizado todo. Vemos que ya los profetas no quieren ser vituperados. Vemos que ya los profetas van en pos de las ganancias deshonestas, van en pos del dinero, provocan en las personas que haya mentira, seducen a las personas a hacer el mal, etc. Y lo que quieren es fama, lo que quieren es ser reconocidos y poder llegar a tener, hermano, lo que tal vez nunca tuvieron de pobres. Pero cuando nosotros analizamos en realidad el verdadero ministerio profético, por eso, hermano, nosotros vamos a vivir un tiempo que tal vez está escrito en la Biblia, que Dios nos advierte que si nosotros no nos consagramos, no salimos a buscar a Dios y a reconocerlo en este momento, podemos llegar a pasar situaciones como las pasó el pueblo de Israel. A mí me ha tocado de alguna manera profetizar, predicar, anunciar que viene un tiempo difícil, pero que para los hijos de Dios que obedecen vienen mejores cosas. Ahora, por ejemplo, me llama mucho la atención entonces que siendo un profeta de Dios verdadero, lo mataron. Un hombre con unción, lo mataron. Hombres poderosos como nuestro Señor Jesús, si lo ponemos en la faceta de profeta, también lo mataron. Por eso, Él decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. El pueblo nunca va a recibir la palabra de un verdadero profeta. La gente lo que quiere es oír las falsas profecías de un falso profeta o de una falsa profetisa, que solo van a alegrarle el corazón a las personas en ese momento. Vivimos tiempos tan peligrosos donde mi trabajo es decirle
que no debemos de guiarnos por las profecías. Las profecías solo están para confirmar algo que ya Dios nos ha dicho por medio de su escritura. Ahora, en ese orden de ideas, miremos y abordemos un poco más a otras. Manuel Sandoval, que Dios te bendiga, y a la hermana Ani Velázquez también, que Dios me la bendiga. Entonces, miremos el primer ejemplo del uso inadecuado o las características de una falsa profetisa, que sí era verdadera porque era hermana de 2 profetas. O sea que la unción caía también sobre ella. Entonces, cuando analizamos a la esposa, a la hermana del profeta Moisés y la hermana del profeta Aarón, vemos cosas que pueden estar ocurriendo con aquellas mujeres que se dicen ser profetisas. Por ejemplo, Éxodo 15:20 dice: Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, oiga, de un profeta, tomó en su mano un pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Esto me llama a mí mucho la atención porque podemos ver entonces que esta mujer ejercía de alguna manera un liderazgo a la hora de profetizar y de adorar a Dios con pandero. Eso quiere decir, hermano, que había seguidoras de lo que ella hacía. Obviamente no se dice que profetizaba, pero sabemos entonces que habían profecías que iban a quedar escritas como predicciones futuras y otras profecías que iban a ser para el momento oportuno. Y entonces analizamos un poco más esto. En el Éxodo 15:21 dice: Miriam le respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a sus jinetes arrojado al mar. ¿Qué tenía de malo esta profetisa en este momento? Nada. Estaba haciendo algo que ejercía y que adoraba a Dios. Entonces, aquí es donde entro yo a muchas cosas y analizo muchas cosas, porque ¿puede uno ser verdadero y desviarse? Sí. ¿Puede uno estar con la unción y desviarse? Sí. ¿Puede ser alguien ungido y desviarse? Sí. ¿Puede ser alguien ungido como profeta y ejercer como profeta y morir sin cambiar su carácter? Entonces eso me llama a mí la atención, porque vivimos todos con este mismo estuche que Dios nos hizo, con este mismo cuerpo, con debilidades, con deseos, con anhelos y muchas cosas que también nos pueden llevar a desviarnos. Porque el Espíritu Santo está para guiarnos, pero nunca nos va a obligar a hacer algo, sino nos va a dar el libre albedrío para poder obedecerlo a Él, porque a Dios le agrada que la gente le obedezca por su propia iniciativa. Entonces, miremos esto. Cuando examinamos entonces a esta mujer que venía de una línea genealógica, si se puede decir, de profeta, vemos entonces que ejercía varias cosas. Por ejemplo, Miriam es la primera mujer, si se puede decir, que aparece con la palabra profetiza. Si hay otra, pues me la manda, ¿va? Pero vemos ahí que la Biblia claramente describe que Miriam era profetisa, no profeta. Entonces, probablemente podemos ver que Dios transmitió uno o más mensajes por medio de ella que no quedaron escritos, pero que en ese momento fueron de bendición para el pueblo, mediante canciones inspiradas también. Por ejemplo, porque el Espíritu Santo nos inspira a hacer muchas cosas. Por eso, muchas veces yo tengo que hablar con algunas personas hablando del sexo femenino a la hora de establecer y ejercer el ministerio o el oficio profético. Son puntos que hay que abordar. Por ejemplo, hay que decirle a las personas que la profecía no hay que escribirla. Yo he oído de personas que cada profecía que Dios les da a diario, entre comillas, hasta libros tienen, y entonces como que dijeran: estoy haciendo un Nuevo Testamento. Y cuando miramos, ni siquiera congregación tienen. Cuando miramos, ni pastor tienen, sino que se dedican, entre comillas, a su inspiración y a oír lo que dice su corazón sin saber si Dios le está hablando. Por ejemplo, en algunas ocasiones han habido mujeres que me han dado profecías, obviamente entre personas,
A veces hasta llamo a cierta persona para que escuche también lo que dice. Y a veces no concuerda, a veces me dicen sí, a veces yo oigo personas profetizar, mujeres profetizando algo y viendo y como no hay que ver el vaso, hermano, pero sí hay que discernirlo, y que no concuerda. Por ejemplo, muchas mujeres que ejercen el don de profecía son bien acusadoras, en el sentido de que acusan a otras personas porque ellas tienen la verdad en lo que dicen. Y a veces digo yo, y Dios no, si Dios le habla a uno, ¿no le va a hablar Dios primero a uno de los errores que uno tiene? Cuando Dios le habla a uno de sus errores, entonces cuando Dios le da una profecía a uno para otra persona, entonces ya lleva uno misericordia para darlo. Pero hay muchas personas que son acusadoras por medio del uso, entre comillas, del don de profecía, que dicen cosas y dañan a las personas. Y digo yo, y Dios no les habla a ellas que tienen su casa toda patas arriba, dicen, por ahí. Yo creo que si Dios nos habla, nos va a hablar primeramente a nosotros que nos arreglemos. Yo no sé si está de acuerdo usted, pero Dios habla primero al vaso para que se arregle. Y después entonces va a poder desarrollarlo. Y entonces esto se ha venido viendo, yo lo he venido viendo, y hermano, he visto grupos de mujeres que se reúnen como profetas, entre ellas se nombran profetas y no hay hombres, sino son puras mujeres en sus reuniones. A mí me huele eso así malo. ¿Por qué? Porque piensan que Dios les habla y que pueden ejercer su ministerio entre mujeres. Por ejemplo, vemos a muchas mujeres en este momento ejerciendo movimientos grandes de mujeres femeninas, de movimientos femeninos, y se dicen llamar profetas, y toda la mayoría de su audiencia son mujeres. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el ejército de la milicia santa, casaca, perdón por la palabra casaca, cuentos. Lo que están haciendo es hacer que la mujer se revele a la autoridad. Por eso, una mujer que está en los parámetros de las profetisas que le puse ahí, todas estaban sometidas a una autoridad. Por ejemplo, yo a veces veo que hay personas que se dicen ser profetas, mujeres, y no se sujetan a su marido. Entonces digo, no, aquí hay algo que no está bien, porque piensan que ellas son las que tienen que ejercer y el marido quedarse en casa. No, es que yo entiendo que Dios las va a usar. Dios va a usar a las mujeres porque ahí claramente dice que Dios va a derramar su espíritu sobre ellas. Pero no pueden de alguna manera ser cabeza. Ahora miramos algunos puntos de Miriam porque me quedé ahí en tanto. Miremos entonces a Miriam la profetisa. Número 12:5. Entonces Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés por causa de la mujer cusita, dice esta versión. Otras versiones dice que la mujer de Moisés era morenita. Y luego dice con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita o morenita. Mire este punto. Es bien interesante aquí porque yo quiero que se dé cuenta que la mujer, tanto la mujer como el hombre, pueden perder el control basado al don de profecía y pueden llegar a usurpar y querer derrocar al ministro que los cubre. Y esto es bien peligroso, porque las mujeres, tanto hombres como mujeres que se rebelan a una autoridad haciéndose pasar como profetas, tarde o temprano Dios actúa sobre ellos. Mejor ejercer el don que Dios te ha dado bajo una sujeción ministerial. Qué lindo es ejercerlo y hacerlo bajo la sujeción de un ministro. Es calidad, porque entonces vas a tener una guianza de alguien que te va a llevar a lo correcto. Por ejemplo, luego dice en el 12:2, y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés. ¿No ha hablado también mediante nosotros el Señor? Lo oyó. Y entonces me llama mucho la atención porque mire lo que ocurre al ver la característica de esta mujer Miriam, que al final se desvía. Una de las cosas que ocurre con este ministerio o este oficio profético ejerciéndolo una mujer es que empieza a sentirse mayor que su autoridad.
porque no dice que Aarón habló. Murmuraron los dos, pero porque a la que le cayó lepra fue a la profetisa, no al profeta. Déjenme regresarle con esto, no sé si me estoy dando a entender. Si alguien me estoy dando a entender, por favor, alguien póngame amén ahí para poder yo desarrollarlo. Llevo 41 minutos y son 4, hermano. Bueno, mire pues. O está entretenido con mi pelo. Bueno, ¿qué pelo si no tengo? Bueno, regresamos con esto. Número 12.1. Mire estos. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Y por causa de la mujer con la que se había casado, la mujer cusita. Amén, dice. Bueno, ¿con quién se había casado? Pues se había casado con una mujer cusita. Luego mire después. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor los oyó. Es bien interesante porque, note esto que es bien interesante, porque cuando una mujer empieza a hablar de la autoridad y se cree que Dios le habla más que a su pastor o a su cobertura, lleva grandes peligros de volverse, de que le caiga lepra espiritual. Yo no estoy maldiciendo a nadie. A mí Dios me puso para bendecirlo, pero también quiero que miremos los ejemplos que está ocurriendo en este momento. Vemos, hermano, en este momento, mujeres ejerciendo como profetisas, que no se someten a una autoridad, que hablan mal de su autoridad, y no se han dado cuenta que son leprosas. Y cuando miramos la lepra espiritual, nos damos cuenta que la lepra hace insensible a las personas en lo natural y en lo espiritual también. Una mujer que habla mal de su cobertura es insensible. Y entonces es leprosa espiritualmente. Sin ofender a nadie, solo estoy hablando y enseñando. Si usted lo quiere recibir, gloria a Dios. Si no, pues siga con la lepra, dicen por ahí va. Eso es lo que le sucedió. Porque mire lo que Dios mira. Si Dios se molestó porque ellos estaban burlando de la esposa de Moisés, ¿qué puede pasar con las personas que hablan mal de su ministro? Y ahí están. Por ejemplo, el domingo una persona me dio una profecía y yo le dije que no la diera, que mejor me la dijera, y entre la profecía decía que habían personas que estaban hablando, murmurando a mis espaldas, y que Dios pues iba a obrar a favor mío. Entonces yo la discerní y le dije gracias a la persona, y así queda. Y entonces mi trabajo es orar por ellos. Yo oro por aquellas personas que hablan mal de mí. Yo oro para que Dios los bendiga, para que les quite ese pensamiento, para que si tienen algo contra mí, que mejor lo hablemos y tal vez sea mejor la cosa. El problema es cuando yo he visto que la mujer se desvía, voy a poner al hombre también, se desvían a querer saber más que la persona que les está enseñando. Siento yo que es un momento de alejarme un poco de esa persona, porque yo no quiero tampoco llegar a ser leproso. Entonces, una de las cosas que ocurre con estas personas que se dicen ser profetisas y que no respetan a la autoridad, sino que al contrario hablan mal de ellos, Dios escucha eso. Porque mire, hermano, si Dios lo puso a uno de ministro, ¿qué podemos hacer? El que es ministro, Dios lo va a respaldar. El que no, pues Dios lo cambia. Déjeme dar saludos al hermano Cifrío Zúñiga, hasta allá Texas. Felipe Calderón, amén, dice. Hermana Yandy dice amén. Castro Orellana dice gloria a Dios, el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces, ¿por qué para mí es delicado el oficio profético como el ministerio profético? Porque la Biblia describe que no podemos estar ahí profetizando a cada rato a la gente. Yo sé que Dios nos puede hablar y hay veces que Dios no nos habla, entonces hay que esperar que Dios nos hable.
No sé si está siendo muy grueso, pero miremos esos puntos entonces. Analizando un poco más a Miriam, en el ámbito de sus obras, si se puede decir así, o cómo utilizó el don de profecía y qué es lo que le ocurrió, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Mire lo que dice esto. Hermana Elizabeth Moreno, saludes, que Dios me la bendiga. Número 12:5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda, oiga, y llamó a Aarón y a Miriam, no a Moisés. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los 12 se adelantaron, oiga, mire lo que pasa en el 6, 12:6 de Números. Él dijo, oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me voy a manifestar a él en visión y yo voy a hablar con él en sueños. Si hay un profeta reconocido, porque ahí le estaba diciendo el Señor, mire lo que ocurre. Cuando regresamos nuevamente a que ellos se estaban burlando de la esposa de Moisés, y Aarón y Miriam, la profetisa, que es el punto que estamos abordando, empezaron a hablar de él, lo primero que empezaron a decir es, ¿y no Dios nos habla también, pues? ¿No nosotros también profetizamos, pues? ¿Qué piensa Moisés? ¿Que solo él profetiza? Piensa él, estoy pensando lo que estaban hablando ellos, no está escrito ahí, pero déjeme pensarlo. ¿Y solo nosotros, solo él profetiza, pues? Porque el pueblo a él le hace caso. Si a nosotros también, a ti, Aarón, Dios también te llamó a ser profeta. Y el otro de ver, yo sí, es cierto, así yo también sí. Pero la Biblia describe que al único que subió al monte hasta arriba y le dio la ley fue Moisés. Entonces Dios sí habló con Moisés cara a cara, pero ellos no. Ellos solo oyeron la voz y ejercían su oficio profético, pero en realidad no. Todo lo que estaban diciendo es, este Moisés que se cree, perdón por que solo Dios lo va a usar, pues, y nosotros qué, pues, y yo me imagino, hermano, que eso oyó Dios y no le gustó. ¿Cuántas mujeres, hermano, hablan así de sus ministros? Que piensan que ellas son mejores que ellos, que ellas deberían de estar en lugar del pastor que está ahí, sin saber de que son leprosas, sin saber de que Dios las está escuchando lo que están diciendo en contra del ministro. Yo en este momento soy profeta. Y Dios nos está hablando que debemos de tener cuidado de hablar de alguna autoridad. O mire, Dios nos está hablando que no hablemos de nadie, pues, en pocas palabras. Porque al que Dios llamó, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a cuidar. Y si tiene algún error, Dios lo va a corregir. Pero el único que lo puede quitar es Dios. Entonces, si Dios pone a alguien, Dios sabe por qué pone a esa persona en ese lugar. 12:6, él dijo, oí ahora mi palabra. Si entre vosotros hay profeta, les dijo a estos que estaban hablando, murmurando, yo el Señor me manifestaré a él en visiones y hablaré con él en sueños. Luego después dice, en el 12:7, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa, él es fiel, como quien dice, y ustedes no. Ahora me llama mucho la atención porque en el 8 dice, porque yo cara a cara hablo con él abiertamente, y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Mire lo interesante de esto. Ellos están, entonces, aquellos que se van desviando, porque qué bueno que empecé con Miriam, porque Miriam, la profetisa, que quería ser mayor que Moisés, y Aarón también, que querían ser mejor que Moisés, ninguno de los dos fue fiel, y ninguno de los dos llegó a hablar con Dios cara a cara, sino que ellos hablaban en dichos oscuros. Cara a cara hablo con él, abiertamente, dice 12:8 de Números. Y no como estos, que hablan en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Entonces lo que estaba diciendo el Señor es, ustedes hablaron mal en contra de mi siervo. Cuando, hermano, los 3 eran del pueblo del Señor. Mire qué terrible esto. Por eso es bien importante que haya un ministro para instruir a las personas para que no se desvíen. Pero cuando una persona se desvía por el deseo de querer ser algo que no ha sido llamado, va rumbo a ser leproso, espiritualmente hablando. La gente leprosa es la que no tiene
sensibilidad al hablar de la gente. Si yo me fui de esa iglesia, porque si hubiera visto a ese viejo, y a viejo le llama ahora, y antes le llamaba pastor, si usted hubiera visto ese, y que aquí, que allá, y salen de iglesias y congregaciones hablando mal del profeta, del que puso Dios ahí. Porque mire, hermano, yo entiendo que cualquiera de nosotros como ministros podemos tener errores, pero Dios nos está enseñando que nosotros no podemos hablar mal de ellos. Por muy mal que ellos sean, son siervos de Dios y Dios los va a juzgar a ellos como los van a juzgar a las personas también que hablan en contra. Pero si hay un profeta, es bien tremendo, que Dios lo puso, ay, hermano, hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque ellos hablaron mal de su esposa. O sea que no se puede ni hablar mal del profeta ni de su esposa. Porque es como aquello, es como que un hombre hable mal de su esposo. ¿Verdad, hermana? ¿Qué va a hacer? Se va a poner usted brava, ¿va? O que un hombre oiga que están hablando de su mujer, se va a molestar, ¿va? Dios también así ve su enojo en ellos, que quisieron usurpar. Miren, en pocas palabras, los leprosos lo que quieren es el lugar del ministro. Y no se dan cuenta que les cae lepra, espiritualmente hablando, y se hacen insensibles, y ahí están en la congregación, ¿va? Oyen mensajes, y qué lindo ese mensaje y todo, pero como está lleno de lepra, no se puede dar cuenta que es insensible a lo que está oyendo. Mucha gente, hermano, de alguna manera se toma ahora la disposición o el derecho de hablar mal de las personas. Nadie tiene derecho a hablar mal de nadie, incluso en el orden jurídico o legalmente nadie puede difamar a nadie hasta que tenga pruebas. Cambia ahora tan fácil que es, ¿va? Me voy de una iglesia y se van hablando de alguien que cuando llegó le extendió la mano, hermano. Que cuando llegó, mire, aquí siento de Dios, fíjese que Dios me trajo y gloria a Dios, dice uno del pastor, pues venga, oremos, lloremos y empezamos a convivir. Nomás le dicen algo que no está haciendo bien, me voy, va. Ese pastor no está ungido, ahí no hay unción, y empiezan a murmurar, se volvieron leprosos. Yo, en el nombre de Jesús, solo estoy predicando. Usted y yo agarramos nuestra porción. Por eso le decía que el tema es un poco complicado. Quiero ver si aquí hay preguntas o veo muchas aportaciones. Byron Marín, al hermano Marín, bendiciones. Hermana Llena dice, es interesante, pastor, la etapa de la lepra. Es una erupción, una hinchazón, según Levíticos 13:2. Déjenme leer acá. Una hinchazón, según Levíticos 13:2. Hinchazón se traduce de sheet. Usted léalo ahí. Y significa elevación, presenta el orgullo de la vanagloria, autosuficiencia y los pensamientos altivos. Qué tremendo. Gracias por esa. Vamos a ver, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez espiritual. Vamos a ver, interesante. Amén, qué tremendo. Ana Pastor, amén. Edgar Hernández, bendiciones hasta allá al Paso, Texas. Que Dios te bendiga. Habla padre, dice la hermana. Bueno, sigamos. Me llama mucho la atención porque es que esto nos va llenando de riqueza todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, para todos aquellos que me ven sin pelo, pues no se sienta mal, no para que tenía piojos y me tuve que ir a rasurar. No es cierto. Es algo que es una muestra de cariño a mi esposa. Aunque a ella no le gusta que me corte el pelo, no sé si ya me vio, pero perdón, mi amor, perdón. Bueno, regreso con eso. Entonces, regresando a esto, veo yo entonces que las profetisas, a la manera de Miriam, son aquellas que no se someten a una autoridad y entonces empiezan a hablar mal de los ministros. Y también podemos aplicársela a Aarón como un profeta que se desvió. Bueno, mire lo que dice después. Quiero ver si hay algo más. Minor Trujillo, hasta allá, San Diego, que Dios te bendiga. El hermano Rudy Ayala también, que Dios me los bendiga. Mire eso. Entonces, ¿por qué pues teméis hablar en contra de mí?
Déjenme regresar para ya ir terminando. Entonces, aquí Dios le habla en el 12:8 a Aarón y a Miriam. Cara a cara habló con él abiertamente. Y como dijo la hermana Jenny, que una de las, la lepra representa el orgullo, la altivez. ¿Va? Entonces, cuando una persona se cree más que otra persona, es altivo, es orgulloso. Y como el orgullo ¿va? Es como que uno no puede ver la paja que lleva adentro, hermano. El orgullo es terrible. ¿va? Y entonces, muchas de las personas que vemos ahora profetizar, o que se dicen ser profetas, son arrogantes, orgullosos. Y como no se someten a una autoridad para que le digan, sos orgulloso, sentate, ¿va? Entonces no se someten. Entonces, cara a cara hablo yo con Moisés, te está dando a entender el Señor, abiertamente, y no como ustedes que hablan dichos oscuros. No como ustedes, se lo agregué yo, pero la palabra dice, y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Luego dice, porque pues no temiste hablar en contra de mi siervo, en contra del profeta Moisés. Esto, hermano, me hace a mí pensar que mejor no juzgar a nadie. Por ejemplo, yo he oído personas que se van de lugares hablando mal de sus pastores, los que por años los bendijeron, hermano, se van hablando mal de ellos. Error, va. Orgullo, va. Yo me voy de esta iglesia porque aquí ya no hay unción, casaca. Lo que pasa, perdón por la palabra casaca, es una palabra hebrea en Guatemala que quiere decir mentira. Lo que pasa es que se orgulleció, se hinchó pues, y entonces ya nada le gusta. Peligroso. Y si Dios puso a alguien, hermano, y Dios le está dando las señales, hay que seguir, hay que buscar. Algo Dios está haciendo en ese lugar. Entonces, en el 12:10, para ya ir terminando, porque eran 4 y solo llevo una. Número 12:10 dice, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Le puedo hacer una pregunta y con uno que me conteste, le digo lo que pienso. ¿Quiénes fueron los que hablaron mal de Moisés? ¿1 o 2? ¿1 o 2? ¿Verdad que los 2? Pues nadie contestó. Los 2 hablaron mal. ¿Y por qué solo a ella le dio lepra? ¿Sabe qué me hace pensar a mí esto? Que ella fue la que incitó a Aarón a hablar mal de Moisés. Deje ver qué dice. Aarón y Miriam. Los 2, dice la hermana Claudia Portillo. Amén, claro. Pero como que alguien como que ella incitó a Aarón porque a ella le cayó la lepra. Porque no le ocurre a usted, ¿va? Que a veces usted está tranquilo y llega un leproso y le dice, ya sabes lo del pastor, ¿va? Se cortó el pelo. Y leproso. Y entonces incitó al otro. Y el otro, como no le gusta el chisme, a la de veras, la calidad, ¿va? Leprosos. Pero yo entiendo que a la que le cayó la lepra fue a ella, porque me imagino que ella fue la que incitó a Aarón a hablar de Moisés. Tengo algunas preguntas acá, déjenme ver. Sí, dice el hermano Rudy Ayala, Miriam empezó a murmurar, correcto. María Santos Jackson Borro, pero ¿sabes qué, hermano Rudy? No digamos que ella fue, sino yo estoy deduciendo por lo que miro en la escritura, pero no dice que ella fue la que, dice que los 2 hablaron. Ahora, saludos a mi tía hasta allá, Guatemala, a mi tía María Santos Jackson Borro. La hermana Claudia Portillo dijo que 2. Hay una pregunta aquí de la hermana Cristi. Hola pastor, bendiciones. Santiago 4, del 11 a 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Correcto. Ahora, obviamente,
Dios establece a un ministro como juez también, porque a veces hay casos que hay que juzgarlos. Me acuerdo que ya los últimos años que estuve allá en Los Ángeles con el apóstol Luis, ejercíamos un lugar que se llamaba el Tribunal de Honor. Por ejemplo, había administración, consejería y liberación, que eso existe, pero habían casos que había que juzgarlos con más detenidamente, y a eso se le llamaba el Tribunal de Honor, y no era solo una persona la que juzgaba, sino que habían varios ancianos que juzgábamos un caso, basado a lo que el Espíritu Santo nos enseñaba y la palabra. Ahora, yo entiendo, hermano, que uno de hermanos no puede juzgar a nadie más, porque si uno juzga, 7 dedos lo señalan a uno. Y Dios lo que está enseñando es que nosotros aprendamos a no juzgar de las personas, a no juzgar. Si juzgamos, a nosotros también nos van a juzgar y no nos va a gustar. Entonces lo mejor es hablar. Por ejemplo, pastor, yo vi esto y esto y esto. ¿Lo aseguras que viste? Está bien. Ok, de boca de 2 o 3 testigos, miremos el caso y juzguemos. No, que hay personas que solo se le acercan a uno. Fíjese, pastor, que tremendo, así va. Está bien, ¿lo retenés? Ok, voy a llamar a la persona. No, la llamen. Es que yo no quiero conflictos, pastor. Es que yo... entonces eso me huele a mí a chisme. Si vas a tener algo en contra de alguien, entonces también afrontalo con otra persona. Por eso siempre es importante que cuando vaya a haber una instrucción, que vayan 2 personas. Porque decía mi pastor, está la verdad de ella, está la verdad de la otra persona y está la verdadera verdad. Pero si hay otro que oyó el caso, entonces por boca de ese testigo podemos arreglar y juzgar un caso. Por eso, hermano, es bien importante, porque pareciera que muchas veces la lepra se mete dentro de las congregaciones y la gente empieza a hablar mal de todo, hermano, de todo. Yo cuando oigo personas que solo juzgando, que esto, que no me gusta, que aquí para allá, que pica, digo yo, a veces me dan ganas de sellarle hacia atrás a Miriam, porque entonces no llega a buscar a Dios, sino llega a ver qué hace, a quién juzga o cómo lo hacen. Ay, es que no me gusta ese traje. Ay, que esto, que aquí, ay, que no me gusta porque se cortó el pelo. No, hombre, a juzgar no somos nosotros jueces para juzgar las actitudes de otra persona. Pero si hay un caso que sí hay que juzgarlo, entonces se lleva al tribunal, se lleva adelante el pastor y otros, y entonces podemos ver y arreglar ese caso. Bueno, déjenme ver entonces, algo más. Aarón y Miriam, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, algo más. Guillermo Rivas, pastor Guillermo, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Saludos a mi hermana Heidi Escobar hasta Guatemala. Hermana Yanderi dice Miriam, porque ella contaminó a Aarón, por eso la expulsaron 7 días del campamento, que tenía lepra y podía contaminar a los demás. Qué lindo, gracias por ese punto. Ahorita quiero que se dé cuenta de algo bien interesante. ¿Qué hicieron con la leprosa? Salió 7 días del campamento. Si lo traemos a lo escatológico, la gente leprosa que no se deja sanar va a tener que pasar la tribulación, hermano. La van a tener que sacar, la van a excluir del campamento. Y por eso vemos en este momento mucha gente contaminada que no quiere saber nada del evangelio, hermano. ¿Por qué? Por una murmuración, por algo mal dicho, por una acusación. Y entonces Dios severamente oye lo que hablamos, hermano. Por ejemplo, hay personas que se reúnen en casas. Por eso dice Pablo que hay que tener cuidado. Incluso nosotros tenemos discipulados, pero a las personas que yo envío a discipular, le digo yo, al mandado andás, da la palabra, y si te dan un panito con jamón, comételo con café y luego te vas. Y si oís que hay cosas que están hablando, entonces, como dijo mi pastor, cuando la gente empieza a hablar mal de otros, es tiempo de irse de ahí. Así es. Ahora, entiendo yo que vivimos un tiempo donde, hermano, la gente no tiene temor de Dios y fácilmente juzgamos a otro. O yo, como dije, fácilmente juzgamos a otros. Entonces, que Dios nos ayude
para no caer en lepra. Gracias, hermana Yanderi, por eso. Hermano Maino Trujillo dice, diferencia entre crítica y murmuración. Gracias, bendiciones. No sé si es una pregunta, no sé si me estás preguntando cuál es la diferencia entre crítica y murmuración. Murmuración es atentar contra la vida de alguien que no es. Y criticar, pues obviamente tiene uno derecho a criticar, pero hay que saber cuál es la intención para criticar a una persona. Alguien puede criticarte tu vestuario. Por ejemplo, yo a veces le digo a los muchachos, porque también hay que enseñarles que uno que va a usar traje y ropa formal no puede usar calcetines blancos. Estoy haciendo una crítica, pero no mala, sino es constructiva. ¿Me entendés? Pero ya cuando una persona atenta contra una persona, levantando una calumnia, una murmuración de que la vio haciendo esto y esto y esto, o que le habló mal y esto, exacto, y no hay pruebas y no hay testigos, es una calumnia y es una difamación. El problema es que si nos vamos a lo legal, todos estuviéramos en la corte, es que el hermano me difamó, es que la hermana me difamó, porque si eso es penado en la ley de la tierra, también tiene que ser penado en lo espiritual. Lo que pasa es que a veces no tenemos filtro en nuestra boca y se nos salen las cosas, hermano. No sé si te contesté, hermano Trujillo, decime amén, más o menos. A mi sobrina Dafne Escobar, hasta allá, que Dios te bendiga, Guatemala. Guillermo Rivas dice las dos. Hay otra pregunta acá, dice, pastor, pero eso es juzgar con justo juicio, con testigo y todo, pero murmurar o calumniar o hablar mal es elevar un falso juicio, pero como usted dice, mejor es hablar directo, sin chisme. Correcto, es que lo que pasa es que debemos de pensar que cuando alguien está hablando o calumniando mal, entonces sí se necesita sentarse con las dos personas, porque si escucho solo a una persona y no escucho a la otra su argumento, no puedo tomar una decisión. Por ejemplo, cuando hay un tribunal de honor se oyen las dos partes, ¿ok? En ese término de las dos partes aparecen testigos. Entonces, ¿tenés testigo lo que estás diciendo? Sí, fulano de tal, traigan a fulano de tal, y ya viene fulano de tal. Y ya ella dice, o él, no, yo también tengo testigos, ya vienen otros testigos. Y así sucesivamente se va sumando un montón y al final es una cadena de personas que han estado metidos en el mismo problema. Y entonces por eso se necesita juzgar. Ahora me gustó la palabra que usó el hermano, a criticar, a juzgar es muy diferente. El problema es que yo le puedo decir o decirle algo mal a una persona y la persona tal vez fue malo y todo lo que pasó, y como no hay testigos, ¿cómo podemos juzgar a alguien? Solo que la persona en realidad esté arrepentida que hizo todo y diga, Señor, sí, yo lo dije, perdóneme, pero casi no hay gente sincera de decir, yo cometí el error de hablar mal de esta persona. Lo acepto, lo recibo, y si me quiere sentar o disciplinar, aquí estoy. Son raras, casi no hay, o no hay personas así. Entonces por eso siempre es importante llevar a alguien con quien hablar. Por la pregunta, porque así me enseñaron a mí y así funcionó, porque muchas veces había que confrontar a la gente cuando está hablando mal de otra gente. Bueno, no sé si le contesté. Maino Trujillo, sí. Hay críticas edificativas y otras destructivas. Es que las destructivas ya vienen a ocasionar un daño a la persona. Todo el que atenta contra su hermano es un homicida. Entonces, al final, mejor calladita la boca, tiene uno mejor pegue. Si no, como dicen allá, si no es tu problema, no te metas, pues. Pero si ejerces una autoridad, o si sabes que en un lugar donde estés hay una autoridad y tu pastor es el que está a cargo de eso, aunque él se confunda lo que sea, a él Dios lo va a juzgar. Pero ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, o como en las escopetas le tiran algo así. Es un dicho, o sea, dando a entender que ahora la gente
quiere gobernar al pastor o a la pastora o al apóstol o al profeta. Si yo lo he visto, hermano, gente querer gobernar al ministro. Yo he visto cosas que tal vez usted no ha visto, que yo he visto que hay gente que hasta regalos le llevan a los ministros. Mire, le compré ese su reloj, va. Quiero privilegio, le está diciendo. O sea, lo está comprando con cosas. Aunque yo entiendo, hermano, que hay gente que Dios les ha puesto el don de dar y lo hacen con libertad, pero hay gente que sí, hermano. Bueno, no sé si estoy hablando de más. Maynor Trujillo, amén, bendiciones. Manayandiri Escobar dice, lindo tema, pastor, gracias porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo y que el Señor nos ayude a caminar conforme a su voluntad. Amén, estoy de acuerdo contigo. Hermana Castro Villana también está de acuerdo. Hermana Cristi dice, cabal. El hermano Luis Monroy dice, bendiciones, pastor, que Dios te bendiga, Luis. Hermana Castro Orellana dice, no podemos sobrepasar las autoridades. Y la hermana Yandere dice, ulubrum. Bueno, se me acabó el tiempo. Déjeme darle el resumen de Miriam, porque quería hablarle de las 4, pero se fue el tiempo. Es que habían muchas cosas que hablar. Miriam, la profetisa, mire lo que dice Miqueas. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, Miqueas 6:4, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés. Oiga, envié delante de ti a Aarón y a Miriam y a Moisés. No, el orden de los factores muchas veces altera las cosas, pero aquí el orden es Moisés primero, Aarón segundo y Miriam después. Cabeza primero de autoridad y luego el cuerpo, mujeres. Porque mire, hermano, pareciera que no, pero yo no tengo la culpa que Dios le haya dicho a la mujer que se someta a su marido desde el principio. ¿Y cómo cuesta eso? Ahora, no estoy señalando a ninguna hermana porque no todas son así, pero hay muchas que no se someten, que quieren profetizar, que quieren cantar, que quieren predicar y todo, pero no se someten a su marido. No están bien. Divinamente no está bien. Yo no puedo oír un mensaje, aunque sea bonito el mensaje, no lo puedo oír cuando yo sé que la persona, la mujer, no se somete a su marido, hermano. Peligroso eso. Bueno, a su salud, mire, no se enoje conmigo. Vamos a ver si hay algo más. Manuel Salvador dice, sí, amén. Claudia Martínez, bendiciones, buen mensaje, pastor. Espero que les edifique, hermano. Ana Leiva, bendiciones. Byron Marín, el orden atrae bendición. Muy bien. Hermana Ani Velázquez dice, amén, pastor, Dios nos ayuda a sujetarnos a nuestras autoridades. Saludos, pastor, desde Guatemala. Al hermano Rafael Garrindo, no sé de dónde nos mirarás, hermano Rafael Garrindo, se me hace conocido el nombre, no sé si es hasta allá, ¿cómo se llama? No sé si es hasta México. Pero si es hasta allá, Rafael Galindo, Dios te bendiga. La hermana Claudia Martínez también, amén. Entonces, mire, pues yo, ya para ir terminando, yo dice, pues, Miqueas 6:4, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. El orden, tremendo. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, el rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, y dijo, el hijo de Beor, dijo, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia del Señor. Quiero ver por qué lo puse eso. Bueno, esto me lo paso. Mire esto. Miriam quiere decir rebeldemente, o María, o Miriam en hebreo 48:13 quiere decir también, da a entender que se puede utilizar como rebelde. Ha de tener su connotación. El resumen de Miriam era un personaje, una persona mayor ya, una mayor de edad, y eso lo podemos traer a lo espiritual, que una persona, hermano, que lleva muchos años en el evangelio, es muy difícil de enseñarle, porque se quedó en su pasado. Difícilmente cuesta, y hay algunas personas que hacen su sacrificio
y llegan a ser restauradas, pero hay personas que llevan muchos años y entonces ya no pueden escuchar a nadie más porque se hicieron sabios en su propia opinión. Otro punto es que también ejercía el ministerio de danza, si se puede decir así, danzaba, cantaba, no tenía nada de malo, pero vemos que se pueden hacer cosas buenas, pero también cosas malas. No respetó a la autoridad y tenía envidia. La gente que profetiza, que son leprosas como Miriam, tienen envidia, hermano, que a otra le vaya bien y a ella no, o que a otro le vaya bien y a él no. Por ejemplo, hay personas que solo andan buscando iglesias para ver cómo las dividen, y hay gente que no se da cuenta que Dios nos ha dado discernimiento. Personas que solo llegan a ver qué hacen y ahí están analizando, como que se sienten muy espirituales para ver en realidad si hay alguna herejía, y cuando usted habla con ellas ni siquiera se congregan, yo creo que ni siquiera se han bautizado, y ahí, pero sí llegan a ver, vamos a ver que si el pastor hasta así hace la mano, y no, son Miriam, son leprosas, son gente envidiosa, que lo que quieren es dividir las iglesias. Lo he visto yo por muchos años, por eso una de las cosas, y ahora entiendo por qué Dios me formó en esta área, porque puedo discernir a simple vista, con verle los ojos a alguien y ver su intención que trae. Pero no va a tener miedo de que me le voy a acercar a verla, no. Hay cosas que Dios nos da como ministros para poder discernir, hermano. Y a esto tengo que agregarle muchas cosas que vi que sucedieron en otros lugares. En una ocasión me invitaron a predicar y ya me iban a dar el turno y empezaron los turnos de profecía y se levantó la primera profecía, la segunda profecía y el otro, eran dos hombres que se estaban peleando para que les pusieran el micrófono. No, estoy diciéndolo mal. Profetizó uno en el primer turno, profetizó el otro en el segundo turno, y el tercer turno se agarraron dos, hermano. Fue algo horrible, horrible. Que el que estaba ministrando los dones le puso el micrófono al primero y el otro no se callaba y más recio gritaba, hermano, hasta que llegó otro servidor y lo agarró así: cállate vos, imagínense. Y el otro se despierta y hermanos se empiezan a agarrar ahí. Me dio tanta pena. Dije yo, ahorita que me suba los voy a sentar. No dije eso así, no, que como no era mi casa, solo mejor me quedé callado. Dije, pan para tu matate, dicen en Guatemala. Esto me lo llevo yo de aprendizaje. Y así sucesivamente he visto muchas cosas. Por eso, cuando una persona a mí me dice, es que Dios me usa en lo profético, pastor. Hasta hablan así los hermanos bien hasta en lo profético. Yo ayuno, oro, diezmo de todo lo que, ya puro fariseo. Igual las hermanas. Sí, es que fíjese que Dios me habla a mí. Ay, Dios mío, digo yo. Cuando ya me dicen así, yo le digo, ¿y estás casada? No, es que me abandonó mi marido. ¿Y tus hijos? No, pues se fueron de la casa. Y entonces empiezo a examinar, hermano, que no se sujeta a nadie. ¿Y estás congregándote en algún lado? No, dice, el Señor me habla solo a mí, no tengo necesidad de congregarme. Digo yo, leprosa. Porque nunca va a caber en un lado, porque nunca se va a someter a una autoridad. Y como ese es el objetivo más grande, ¿quieres saber quién es un hombre y una mujer falsa? Mira si se somete. Miren si se someten a la autoridad. Una mujer que no se somete a su marido es peligroso, hermano. Peligrosísimo. Peligrosísimo, porque yo sé que la mujer tiene de Dios y a veces tienen hasta mejor. Pero si no pueden llevar ese balance de que tienen una cabeza, peligran ellas. Porque puede entrar un espíritu de adivinación y disfrazar sus adivinaciones de profecías y hacerle daño a la gente. Bueno, termino porque yo creo que ya está muy seria la cosa. Hermana Cristi dice, todo empieza desde casa.
sujetarse a nuestros esposos, ha de haber querido decir. Desde ahí empieza todo claro. Estoy de acuerdo con usted. Amén. Dios lo bendiga, profeta Eric. Y la hermana Guadalupe Codón is watching también, dice ahí va. La saludamos, no sé de dónde nos saluda. Rafael Galindo no me contestó, pero lo bendigo donde esté. Y alguien más, no sé si alguien me faltó. Bueno, creo que Miriam, entonces, su mismo nombre daba a entender que era rebelde. Era una mujer avanzada de edad. Lo que quiero decirles es que de tan grande que alguien puede estar en el evangelio, pero puede ser niño espiritual que nunca creció. Aunque danzaba y cantaba inspiradamente y todo, podía hacer algo, pero también puede ser algo bueno, pero también la mayoría de cosas que hizo no estaban bien. Por eso, así la semana pasada yo digo ¿cómo Dios permitió que hubieran falsos profetas? ¿Sabe por qué Dios permite que hayan falsos profetas? Según mi opinión, para que nosotros aprendamos a discernir. Uno debe de aprender a discernir. Por eso Dios deja falsos profetas. Por eso yo decía, ¿por qué no mató a todos esos falsos profetas que se oponían a Jeremías? Y hubiera dejado solo a Jeremías. No, a veces Dios permite cosas para que nosotros seamos sabios, que van a haber más falsos que verdaderos. Entonces, Miriam no respetó a su autoridad, porque tal vez pensó que como era su hermano podía tratarlo de tú a tú. Y yo entiendo una cosa, que uno puede tener familia dentro de la congregación y tú ser pastor, pero tu familia también se tiene que sujetar en la iglesia y verte en ese momento como pastor. En tu casa te pueden ver como el tío, el hermano, el primo, como quien sea, pero dentro de la iglesia, ejerciendo, ellos tienen que reconocer que sos el pastor. ¿No? Que hay personas, yo he visto, hermano, familias que se pelean, que el pastor tiene familia dentro de la iglesia y no se le sujetan, hermano, porque lo tratan de tú a tú, y entonces ahí se empieza a perder algo. Otra cosa es que tenía envidia. Obviamente lo que hablaba era envidia de lo que tenía. Murmuró de la autoridad y llegó a tener insensibilidad o lepra. 6 puntos que yo encontré de Miriam, ¿va? Bueno, creo que hagamos una oración. Quiero seguir orando. Le quiero pedir un favor, si Dios se lo pone, para todos aquellos que me miran. Si usted ve que me corté el pelo, es porque hemos entrado a un proceso con mi esposa y sé que Dios nos está llevando de la mano, nos ha fortalecido y sé que volveremos a salir de esto. Solo le ruego sus oraciones por mi esposa. El viernes entra a su segunda faceta de quimioterapia. Si está en su corazón, solo le pido que oremos de esta manera. Que el medicamento no destruya nada de su cuerpo, sino únicamente las células descontroladas. Y que Dios multiplique las células buenas y que pueda ser restaurada rápidamente en su tratamiento. Es lo único que yo le pido. Pero si no está en tu corazón, yo se lo agradezco. Pero si me ve sin pelo es por lo mismo. Así que oremos. Oremos para que Dios nos dé la fuerza y podamos seguir adelante acá. Anoche yo hablaba con ella y le decía que algo grande viene para nosotros. Las pruebas, las dificultades que Dios pone muchas veces en el camino son para que nosotros aprendamos madurez y que crezcamos y que confiemos en Dios siempre. Porque no siempre, solo porque Dios nos ha prosperado, vamos a ser agradecidos con Dios. Pablo decía que hay que ser agradecidos en todo, aún por la prueba. Y yo le doy gracias a Dios porque sé que si esto es un mal de parte de las tinieblas, Él va a obrar en contra
de esa maldad. Pero si Dios lo permitió con propósito, también no lo voy a cuestionar, sino solo únicamente le pido esa salud sobre mi esposa, sobre las hermanas y los hermanos que están enfermos, para poder seguir adelante y poder terminar la carrera, como dijo Pablo, con gozo. Así que si estás pasando una prueba, una dificultad, de parte del Señor te lo digo, no es para muerte, sino esto va a traer un gran beneficio. Las pruebas tan grandes que son las que traen una gran bendición. Así que, Padre que estás en el cielo, te doy gracias. Danos, Señor, la fuerza, la fortaleza, pero sobre todo el valor. Te ruego, Señor, por todas aquellas personas que están enfermas, que anhelan, Señor, ser sanas. Señor, yo juntamente con mis hermanos te pido algo. Señor, que habilites mis manos con el don de sanidad para sanar a los quebrantados de corazón y sanar a aquellas personas en tu nombre que tienen dolencias en el cuerpo. Señor, yo sé que es el tiempo final, yo sé que la unción de tu Espíritu nos va a habilitar. Al ver tantas personas enfermas, sé que tu misericordia nos has otorgado el don de sanidad. Te ruego, Señor, que caiga sobre mi vida para que pueda orar por aquellas personas y que seas tú en tu nombre y operando tu Espíritu Santo para que se sanen. Así yo te doy gracias por la vida de mi esposa. Señor, guárdala en el nombre de Jesús como lo has hecho. Síguele dando esa fuerza como roble, como esos robles, Señor, que no se doblan para nada. Dale la paz y la tranquilidad y que ningún medicamento dañe ninguno de sus órganos, sino que directamente haga la función para eliminar toda célula descontrolada, toda célula cancerosa. Y Señor, dale la multiplicación de las células buenas para que su restauración sea pronta. Te doy las gracias por su vida y te ruego también por la esposa del hermano Ever, Señor, en esa artritis que tiene, que también padece de mucho dolor. Te ruego que por favor pongas tu mano poderosa sanando la vida de mi hermana. También te ruego por Sofía, que la ayudes a la hija del estilista que me cortó el pelo, que sea sanada de todo lo que de alguna manera le estorba. Así yo te ruego en el nombre de Jesús, que venga sobre nosotros la gracia, tu unción, tu perdón y tu misericordia sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, me excedí un poco, que Dios me los bendiga. Nos vemos el siguiente martes. Recuérdese, mañana a las 6:30, mi esposa y las hermanas estarán en el programa ministrando nuestra alma. Así que los bendigo y nos vemos pronto.